Hoy día es la última meditación de altares y a partir de la próxima semana vamos a entrar en una nueva serie de estudios que lo he titulado Renovando nuestra mente, Renewing Our Minds. Así que al escudriñar la palabra de Dios, al meditar en la palabra de Dios, yo soy el que aprendo más. Y de esta serie que he traído de los altares, yo le voy a decir, bueno, usted puede también dar testimonio de lo que ha significado para usted, pero para mí ha sido, de gran bendición. A pesar de que el Señor ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero aún más al conocer más su palabra, mi vida ha sido transformada, así como dice, de gloria en gloria, en esta gloria maravillosa que ahora caminamos. Entonces, continuando, mis hermanos, con este estudio de altares, en esta oportunidad quiero traer esta es la número 6, el vídeo número 6 de esta serie de estudios. Y quiero leer de lo que he apuntado cuando estaba preparando esto. Quiero leer porque quiero que quede bien claro. No es necesario tal vez de que yo haga un recalco o un resumen de lo que ya hemos venido estudiando, porque es un poquito extenso. Son 6 vídeos, 6 prédicas referente a esto, pero para los que han estado escuchando esto, los que ya más o menos deben tener una idea a qué se refiere altares. Entonces, en este día, es muy posible que haya algún altar en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, como hemos venido diciendo, de que los altares eran físicos. Veíamos cómo el pueblo de Israel era idólatra a lo sumo, a lo extremo. Y para mí ha sido, ¿cómo podría decir? Como ya lo he expresado anteriormente, de mucha tristeza leer en la historia del pueblo de Israel, de que a pesar de Dios manifestarse a su pueblo con poder y ellos ver con sus propios ojos la manifestación de su presencia, de su poder, de su amor, con todo eso, este pueblo era un pueblo demasiado idólatra. Y para mí eso, cada vez que yo leía en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, usted va a leer todo esto en estos libros de historia y se va a dar cuenta cada vez que viene un rey y dice, y no hizo de acuerdo como dijo Dios. Y todos los reyes, como ya lo hemos hablado anteriormente, especialmente los reyes del reinado del norte, de las 10 tribus, eran tan inicuos, eran tan idólatras. Ni uno sirvió a Dios con todo su corazón. En el sur, solamente 6. Y de los 6 había uno que realmente, el rey Josías, que fue uno que se resalta entre todos los reyes. Pero aparte de ellos, todo el pueblo en realidad, Israel en general, Israel del norte y Judá en el sur, eran totalmente idólatras. Y eso me causaba, cada vez que leía, me causaba tristeza en el corazón en realidad de ver de que ninguno realmente honraba la presencia y hacía caso a Dios. Entonces, para mí esto ha sido no de revelación, porque yo ya lo he leído anteriormente, pero al entender yo con mayor, profundidad en el Nuevo Testamento, al leer el Antiguo Testamento de esta forma, pues para mí ha sido una transformación. Entonces, cuando llegamos a este final de este estudio, y no piensen pues de que con esto he dicho todo lo que he tenido que haber dicho de lo que está ocurriendo referente a los altares,
No, yo creo que simplemente he escarbado la superficie de todo esto. Hay mucho más que decirlo, pero el tiempo no nos permite y tampoco podemos irnos 20 series, 20 partes de esto, ¿no? Porque siento que hemos llegado al final. Así que quiero terminar con este tópico en el día de hoy. ¿Y cómo quiero terminarlo? Es tal vez concluyendo de esta forma, de que vemos al ver la historia del pueblo de Israel, ver la causa por la cual ellos se dejaron a su Dios, la causa por la cual ellos dieron la espalda a su Dios, a pesar de ellos ver con sus propios ojos las maravillas que Él había hecho, ellos se voltearon. ¿Por qué? Por la influencia que había alrededor de ellos. La influencia, cuando vimos, por ejemplo, el rey Salomón, ¿qué es lo que cambió su corazón? Eran sus esposas, las mujeres, sus concubinas. Eran todas extranjeras, que no eran de Israel, no adoraban el mismo Dios. Su primera esposa era la hija del faraón de Egipto. Sus concubinas, las 1000 mujeres que él tenía, todas eran extranjeras, y la palabra dice claro de que desviaron su corazón. Y él empezó a edificar, como ya lo hemos visto, empezó a edificar altares, santuarios, imágenes, dioses, a esos dioses ajenos. Aparte de que él construyó el primer templo al verdadero Dios, pero habiendo hecho esto, él construyó altares y santuarios a otros dioses. Y esto fue la causa de la destrucción cuando Dios dividió el reino. A causa de esto empieza la destrucción del pueblo de Israel. Y luego en la división, y cada uno de los reyes que vienen, ya sea del norte o del sur, todos eran, excepto unos cuantos, como yo lo he dicho, totalmente entregados a la idolatría. Y vemos cuál fue la causa de su idolatría, la influencia que ellos tenían de otras tribus, de otras civilizaciones, de otros pueblos, en este caso de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de la tierra de Canaán, toda esa zona, porque ellos estaban mezclados con toda esa gente, porque esa es la tierra prometida que Dios les había dado. Pero ellos no hicieron caso, y más pudo el mundo, en este caso, más pudo el mundo, y se desviaron. Entonces fue la idolatría que les llevó a su propia destrucción. Y cuando hemos puesto esto como ejemplo, como un tipo, como lo he dicho de nosotros, entonces vemos en este día, mis hermanos, que esta misma influencia todavía existe. La estrategia del enemigo no ha cambiado. La estrategia del enemigo todavía está en pie el día de hoy. Ahora no habrán las tribus de Egipto, o el pueblo de Egipto, o Asiria, o las tribus de Canaán. Ahora nos hemos modernizado mejor, pero el mundo, la influencia del enemigo a través del mundo todavía está. Y ahora la iglesia de Cristo está en este mundo, a pesar que no somos de este mundo, pero la influencia está. Y le voy a decir de que lo mismo, lo que pasó con el pueblo de Israel, puede pasar con el pueblo de Dios el día de hoy. Porque la misma influencia está. Entonces vamos a leer, yo tengo algo que he escrito, como le he dicho, y vamos a leer estas porciones bíblicas, y voy a leer lo que he escrito también, así que presten atención. La primera lectura bíblica es, que ya lo hemos visto, está en Mateo 6:21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y mi pregunta es, ¿dónde está su tesoro? ¿Está su tesoro en su Dios, en Dios, o está su tesoro
en las cosas, en otras cosas. Luego también leímos en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículo 25, dice en adelante: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas son palabras que ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero son palabras de todas maneras claras de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que entienda que Jesús no está hablando aquí de aborrecer, de odiar a nuestros seres queridos. No está hablando de eso. Está hablando en un término fuerte en la cual nos está diciendo de que si nosotros amamos más a estas personas que Él, entonces no somos dignos de seguirle o ser sus discípulos. Porque esto es lo que había ocurrido con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ellos estaban con su Dios, con el Dios verdadero, pero en sus corazones estaban los dioses ajenos y todos estos santuarios y el mundo que estaba en aquel tiempo. Entonces el Señor nos está diciendo, porque si no ponemos a Él primero, si Él no es nuestra prioridad, y si es alguno de estos nuestros padres o nuestra madre, nuestros hijos o hermanos son prioridad antes que Dios, entonces dice no podemos seguir, no podemos ser sus discípulos. ¿Saben por qué le digo? Porque si es que algo ocurre a alguna de estas personas, si algo ocurre a nuestros padres, si algo ocurre a nuestros hijos, si algo ocurre a nuestros hermanos o familiares, aquellos seres queridos, si eso está ocupando el lugar, este altar en mi corazón y no Dios, nosotros no vamos a sentir en una posición de decir: Dios, ¿dónde tú has estado? ¿Por qué has permitido esto? Y yo, mis hermanos, he visto con mis propios ojos, mi esposa y yo hemos visto ejemplos de esto con nuestros propios ojos, en donde hermanos, familias que han estado por años sirviendo a Dios fielmente, eso es lo que uno ve exteriormente, pero es muy posible de que no hayan estado sentado Dios en el trono de su corazón. Ellos tal vez han edificado un altar a sus hijos. Entonces sus vidas giraban alrededor de ellos. Y ocurre esto de que cuando tragedia ocurre en la familia, y esto es triste, yo no digo que sea algo liviano, cuando un hijo muere, nosotros no hemos pasado por esa experiencia, pero cuando vemos de que esto ocurre, debe ser algo horrible que ocurre en una familia, perder un hijo. Pero hemos visto familias que han ocurrido especialmente esto, que han perdido sus hijos en accidentes o enfermedades. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Estas familias no quieren saber más de Dios. No más de Dios. Y familias que han estado sirviendo por años y años a Dios, siendo líderes en la congregación. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Dios no estaba en su trono, de su corazón. Entiendo la tragedia, entiendo el dolor, pero no estaba Dios. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón y Él es nuestra prioridad y ocurren estas cosas, nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de ver las cosas cambia. Y no decimos: Dios, ¿dónde has estado cuando mi hijo o mi padre o mi madre te necesitaba? ¿Dónde has estado? Que levantamos nuestro puño al Señor y decimos: ¿por qué has permitido tal cosa? Pero cuando estamos en Cristo y conocemos esta perspectiva, cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, le decimos al Señor: Señor,
Yo no entiendo todas estas cosas que han ocurrido, pero yo te doy las gracias por el tiempo que nosotros de poder disfrutar de la compañía, ya sea de mi hijo, de mi madre, de mi padre, de mi hermano. Gracias, Señor. Hay diferencia. Gracias por aquel tiempo. ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Quién está sentado en su corazón? Yo he puesto esto. Quiero decir esto brevemente para que entiendan. Porque nuestros hermanos que ya tienen tiempo escuchando las prédicas que traemos acá, conocen esto de los pactos. Okay, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel vivía bajo un antiguo pacto y ese pacto era condicional. La naturaleza de ese pacto es de que si es que ellos eran obedientes, eran bendecidos. Y si es que ellos eran desobedientes, en el caso de su idolatría, eran maldecidos. Y esa era la naturaleza del pacto. Nosotros no vivimos bajo ese pacto. Ahora en Cristo, nosotros no vivimos bajo un pacto condicional. Nosotros vivimos bajo un pacto de gracia, de fe y de amor. O sea que en el antiguo pacto, cuando el pueblo de Israel era desobediente, recibían castigo, porque eso es lo que Dios había estipulado en ese pacto. Recibían castigo y el pueblo de Israel caminaba en temor al castigo. Eran obedientes por temor. Entonces, vemos en la historia que ocurría esto. Cuando ellos obedecían, Dios los bendecía. Pero cuando eran desobedientes, a pesar de que Dios les decía, cuiden, eso es lo que le dijo a Salomón. Tú vas a tener el reino, voy a establecer en tu reino por siempre, si es que tú te mantienes firme y obedeces mis mandamientos. En este nuevo pacto, mis hermanos, no vivimos bajo ese pacto más. Vivimos bajo un pacto de la gracia y de bendición, porque el Señor dice que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales por medio de Jesucristo. Pero cuando venimos y estudiamos esto, y estoy hablando de hacer altares en nuestro corazón, y vemos de que Dios no está sentado en el trono de nuestro corazón, entonces hay consecuencias, pero no porque Dios lo esté trayendo a nuestras vidas, en este caso, por ejemplo, de esta familia que perdió, estas familias que han perdido sus hijos. Dios no es el causante de esto. Accidentes ocurren, enfermedades ocurren en esta vida, pero tenemos las promesas de Dios. No quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que cuando ahora yo empiezo a leer y digo de que si es que Dios está en el trono de tu corazón, todo esto es lo que te va a ocurrir. No me estoy refiriendo al pacto antiguo, estoy hablando del pacto de gracia de hoy. Tenemos que entender que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero si algo no está yendo bien en nuestras vidas, no es porque Dios lo cause, sino porque nosotros nos salimos de esa bendición y de esa protección y nos exponemos a las cosas del mundo y sufrimos las consecuencias, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros lo queremos. Sale de nuestra propia concupiscencia. Entonces, esto es la diferencia en el antiguo y el nuevo. Dios ya nos ha bendecido a todos, pero ahora depende de nosotros si nosotros realmente queremos gozar de esta vida que el Señor nos ha dado. ¿Está sentado Él en nuestro corazón? Cuando eso ocurre, la bendición, podemos disfrutar de las bendiciones, podemos disfrutar de lo que todo este pacto que tenemos en Cristo
se realiza. Esto es lo que he escrito. Si Dios ocupa el trono en su corazón, su vida reflejará eso, porque Él será su prioridad. Su vida girará alrededor de Dios. Su compromiso con Él es primero. Su comunión con Él. Meditar en la palabra. Congregarse. Estudios bíblicos. Ser puntual. Honrar a Dios con sus ofrendas. Servir a Dios de todo corazón. Caminando en amor, en autoridad y poder, sin esforzarse. Eso sería la manifestación natural de su identidad en Cristo, quienes somos en Cristo. Usted vivirá en paz en medio del caos. Andará en gozo en medio de la tragedia. Vivirá en victoria en frente de toda adversidad. Dios suplirá todas sus necesidades en medio de la escasez. Se parece que fuera un pacto condicional, ¿no? Pero no es. Es disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado para nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre si es que Dios no está sentado en el trono de nuestro corazón y Él no es nuestra prioridad? He leído también algo aquí y no quiero que esto lo tome en una forma que yo le estoy apuntando a usted y le digo que usted es esto. No le estoy diciendo que usted es esto, les estoy diciendo no permita que esto sea usted. No permita que esto sea usted. Don't let this be you. This is not you, but don't let it be you. Si alguien o algo ocupa el trono de su corazón, su vida refleja esto también. Dios no será su prioridad. Dios girará alrededor de lo que es más importante para usted. Su compromiso con Él será segundo, tercero o cuarto. Usted acomodará a Dios cuando le sobre el tiempo, porque sus compromisos son más importantes. Y su vida en Cristo se convertirá como en un estorbo. Y de poco a poco usted empieza a deslizarse. Su comunión con el Señor será mínima. La Biblia será aburrida leerla. Vendrá a los servicios de tal vez de vez en cuando. Otras cosas serán más importantes que congregarse. A los estudios bíblicos vendrá cuando haya un eclipse. Honrar a Dios con sus ofrendas menos. Y de poco a poco se vuelve usted como Israel, como gentil, y su vida no será diferente a una persona que nunca conoció a Dios. Eso es lo que ocurre. Es algo que uno no se da cuenta. Exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel, como lo hemos estudiado, que esas 10 tribus del norte se retrocedieron tanto en Dios de que ya no había diferencia entre el pueblo gentil y el pueblo de Israel. They have backslided. Yo voy a leer unos versículos, tengo varios versículos referente a lo que la palabra del Señor habla acerca del mundo, de la influencia del mundo. No son todos, la palabra tiene muchos versículos de esto. Y quiero leerlos todos de un viaje, porque quiero concluir con que tiene que ver con estos versículos. No tienen que ir a sus Biblias, ¿ok? Para no perder el tiempo. Yo lo voy a mencionar y lo voy a leer directamente. En Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículos 14 al 17. La palabra del Señor dice, yo les he dado tu palabra. Esto es Dios, Jesús hablando al Padre. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Importante, nosotros no somos del mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tenemos que estar en este mundo para compartir con otros acerca de la palabra de Dios y del Evangelio, porque si no estamos en este mundo, ¿cómo va a llegar a escuchar a aquel que no conoce a Dios? El problema es de que si estamos en el mundo, nos podemos mezclar en el mundo y tomar las actitudes del mundo, ahí es donde está el problema. Y si Dios no está sentado en el trono, nosotros estaríamos edificando un altar para el mundo. Y el mundo poco a poco nos atrae y a las finales terminamos juntamente con el mundo y no va a haber diferencia entre un cristiano y uno que no conoce a Dios, cuando debe haber. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta primera línea donde dice, no os conforméis a este siglo, está hablando, dice de que no, hay otra versión que dice, no os adaptéis a este mundo. O sea, no vivan de acuerdo a los principios que este mundo opera. La situación es que nosotros hemos ignorado y hemos obtenido los principios y las reglas y la moralidad de este mundo, de que nos hemos adoptado tanto de que se ha convertido en algo normal para uno cuando no es normal. Y es por eso que Pablo dice, no os conforméis a este mundo. La Nueva Versión Internacional en español dice, no se amolden a este mundo. Esto estaría muy bien en el Antiguo Testamento y es precisamente lo que Dios les dice al pueblo de Israel en Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo 9 dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Exactamente igual. Y el Señor dice por medio de Pablo a nosotros de que no nos adaptemos al estilo de vida que este mundo tiene. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En Efesios 2, 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros hemos andado en ese tiempo en el mundo. Pero él dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No nos vamos a profundizar, estos versículos tiene uno para profundizarse grandemente en estos, porque todo esto está operando el día de hoy, operó en aquel tiempo, en el tiempo de Israel, y operó el día de hoy de la misma forma. Santiago es bien fuerte en su carta cuando habla de esto. Dice en el capítulo 4, versículo 4, en adelante, 4 y 5, oh almas adúlteras. Okay. Acuérdense lo que le he dicho, estos no son ustedes, simplemente no permitan que estos sean ustedes. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Se dan cuenta? Nosotros somos morada del Espíritu de Dios. Y Él dice que nos anhela celosamente. Así como usted ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos. Usted quiere de que sus hijos, sus padres, etcétera, sus esposos, todos caminemos bien. Dios quiere de que nadie se pierda. El Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente, pero no es un celo egoísta, ¿ok? Es importante referirse a esto, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades. No es un celo humano, es un celo divino. Es un celo en la cual si usted se pierde, no es que Dios se sienta triste y abandonado. No, pierde uno. Él está firme, Él está sentado en su trono. Él no pierde nada. Quien perdemos somos nosotros. Si es que Él se duele en su corazón, se duele no porque Él se sienta herido o ofendido, sino porque nosotros hemos perdido. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Wow. Dios nos está pidiendo de ser santos. Si estamos en el mundo, si no tenemos nuestra mente, si no conocemos la palabra, decir, Señor, esto es imposible para mí, porque solamente tú eres santo, yo no puedo ser santo, imposible. Y yo le digo, Dios nos pediría algo, de ser algo, si es que nosotros no podemos serlo. Entonces se estaría burlando de nosotros. Cuando Jesús dice a sus discípulos, síganme, dándonos a entender de que Jesús, lo que haga Jesús, también ellos puedan hacerlo, de vivir como Él vivió. ¿Es posible de que un ser humano pueda vivir como Dios? ¿Es posible que ellos puedan seguirle a Cristo? Es que Dios tal vez, Jesús les está pidiendo a ellos que hagan algo que ellos no pueden hacer. Si es que ellos no pudieran hacer, entonces Dios se estaría burlando de uno y decir, sed santo porque yo soy santo. Y si uno dice, imposible, Dios se estaría burlando de nosotros, sabiendo de que nosotros no podemos hacerlo. Dios nos dice con base, porque Él sabe lo que está diciendo. Si Él nos dice sed santos porque yo soy santo, entonces decimos al Señor, a pesar que tal vez nuestra mente no lo puede entender, pero nuestro espíritu lo recibe y le dice, sí Señor, si tú lo dices, Señor, ahí voy en el nombre de Jesús. Cuando esa es nuestra actitud, empezamos a caminar, no en nuestro propio esfuerzo, pero en la obra que Él ha hecho por medio de su Hijo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este versículo es sumamente tremendo porque en esas tres áreas que el apóstol Juan menciona, encierra todas la situación en la vida, donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Encierra todo. Cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos estos versículos, vamos a ver claramente estas tres áreas enfocadas en el huerto del Edén e inclusive cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Estas tres áreas bien claras y bien marcadas. En alguna oportunidad lo vamos a estudiar. Hay muchos más versículos que queramos que puedo leer, pero quiero continuar, aplicar todo lo que he leído a lo que voy a decir en este momento, porque lo quiero traer a un terreno un poco más que estamos viviendo actualmente, relevante, esa es la palabra. Es muy posible, mis hermanos, de que nosotros podamos tener altares que tenemos en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Podemos tener altares, por ejemplo, tengan en cuenta todo lo que he hablado, lo que hemos leído en los versículos, ¿ok? Acerca del mundo, porque esto es como el mundo vive. Esto es el principio del mundo, como ellos viven. Nosotros no debemos de vivir de esa forma, ¿ok? Podemos crear un altar en nuestro corazón a nuestros esposos. Hombre o mujer, esposos o esposas. ¿Cómo podemos crear un altar a nuestros esposos? Especialmente se manifiesta este altar en nosotros cuando ocurre algo en el matrimonio. Especialmente cuando hay infidelidad. Y si actuamos de acuerdo como el mundo actúa, cuando hay infidelidad en el matrimonio, yo no digo que la infidelidad sea algo liviano, es algo terrible. No es nada gozoso. Por supuesto que no, es terrible. Pero cuando ocurre esto, la pareja que está bien, o mejor dicho, la persona que está bien, que no ha hecho, está cometido, se encuentra en una posición que ha sido ofendida, destrozada. Y yo les digo, yo sé de testimonios que ha ocurrido de esto precisamente, aquí en Canberra. Algunos de ustedes deben conocer este ejemplo. De cristianos, ¿ok? Cristianos que estaban en la iglesia por años, ya venían de su país, que han estado por años en la iglesia, y resulta de que ella le es infiel a él con hijos. Y para él el mundo se acabó. Y al tiempo lo encontraron colgado en un árbol aquí en Canberra. Se suicidó. No, la vida no existía para este hombre más. Y yo no digo de que un acontecimiento, infidelidad, sea algo liviano, es terrible. Pero si lo vemos de la perspectiva del mundo, eso va a ser el resultado. Pero si lo vemos de la perspectiva de Dios, nuestra perspectiva cambia. Nuestra forma de ver la situación cambia. Porque ya no, la pareja o la persona que ha sido fiel ya no se siente víctima. Porque se da cuenta de que su pareja, al serle infiel, no está haciendo nada en contra de la persona que está bien, más bien se lo está haciendo a él mismo. ¿Por qué sentirse herido? ¿Por qué sentirse ofendido? ¿Por qué sentirse traicionado cuando aquella persona que está en comunión con Dios no ha hecho nada? Y parece de que es la persona que es la más afectada. ¿Por qué? Porque aquella persona ha creado un altar en su corazón de su pareja, cuando Dios debería ser el primero. Cuando Dios es primero, tu perspectiva cambia. Y si ves a tu pareja estar en infidelidad,
tú empiezas a orar por aquella persona, por tu esposo o por tu esposa. Tú empiezas a clamar por aquello. ¿Por qué? Porque esa persona está errada, está mal. Uno no está mal. Uno está bien con Dios. Aquella persona está mal. Cuando Dios ocupa el trono en nuestro corazón, empezamos a orar compasión por aquella persona, compasión por la infidelidad, porque aquella persona está obrando mal. Esa es la persona que está mal. Uno no. Pero como uno ha aprendido los principios del mundo, dice, me ha traicionado, he sido ofendido o ofendida, o sea que el fin del mundo se ha acabado para esa persona. No cuando no. Dios está sentado en el trono de nuestro corazón y cuando alguien está operando, viviendo de esa forma, oramos por esa persona porque esa persona se lo está haciendo a ella misma, no a uno. Podemos tener. Yo he hablado con personas, con mujeres de que han estado en esa posición y cuando sus esposos les han abandonado es el fin del mundo. Y es triste ver, ¿por qué? Porque han edificado un altar en su corazón. Y yo les he dicho a estas hermanas, no idolatricen a sus esposos. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que ser primero. Porque aquella persona que está en infidelidad, se lo está haciendo a él mismo. Él solo se está haciendo o ella sola se está haciendo el daño. Podemos idolatrizar a nuestros hijos. Podemos crear un altar en nuestros corazones a ellos. Y si es que algo les ocurre a ellos, para nosotros es igual, es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no es primero. De la misma forma, si Dios es primero en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia. Entendemos la posición de ellos. Así sean niñitos, así sean adultos. Como ya les he contado de estas familias de que perdieron a sus hijos, que han estado en la iglesia por muchos años. Cuando sus hijos murieron, no querían saber más de Dios. Y es triste cuando un hijo muere o muere cuando es joven, cuando es niño. Es triste, es horrible. Pero cuando uno conoce esto, cuando Dios está en nuestro corazón, en su trono, entonces nuestra perspectiva cambia. En medio de esa tragedia, de ese dolor, hay paz y entendimiento por parte de Dios en esa situación. Entonces ya no le echamos la culpa a Dios y decir, como dije anteriormente, Señor, ¿dónde has estado tú? Porque tú no pudiste hacer nada en esto. Señor, nuestra oración cambia y le decimos, Señor, gracias por aquel tiempo, Señor, que tuvimos con nuestro hijo. Señor, gracias por el privilegio de tenerlo. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que todo lo que tenemos, nuestros hijos, la palabra del Señor dice que son bendiciones de Jehová. Nuestros hijos los tenemos. Dios nos da esa bendición de tener nuestros hijos. Es bendición. El problema es de que si es que ellos mueren antes de tiempo, les decimos, Señor, ¿por qué esto? Él no nos da nuestros hijos a costa de Él. Él nos da esa bendición de poder tenerlos. Porque Él es amor. Y cuando uno de ellos perece, le decimos, ¿por qué levantamos el puño y le echamos la culpa a Él? En vez de decirle, Señor, gracias. Podemos tener nuestro trabajo como idolatría. Podemos convertirnos en trabajólicos. Ustedes conocen esa palabra, trabajólicos. O sea que no nos queda absolutamente nada para nada. Y nuestro trabajo es nuestro Dios, nuestro trabajo es el que va a suplir todas mis necesidades.
¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? Ha surgido esto de que hemos idolatrizado nuestro trabajo y no hemos dado lugar a Dios de que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Puede ser algo bien sutil. Y les digo, mis hermanos, esto, acuérdense lo que dije al inicio. No les estoy diciendo esto a ustedes que son. Les estoy diciendo simplemente no permitan que estos sean ustedes. Situaciones que yo he estado, trabajar tenemos que trabajar. Es importante. Tenemos que traer, especialmente nosotros los hombres, como proveedores, tenemos que traer el sustento a nuestras familias. Y es la responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Yo he estado en esa posición en la que yo soy, para trabajar, yo me podría, bueno, ahora ya he perdido un poco esa energía. He crecido tal vez un poco en más de sabiduría porque trabajando todo el día y trabajando para el Señor, inclusive trabajando en la casa. Porque en mi casa, como ustedes me conocen, a mí ¿cómo se llama? Mi nombre es Jack. Jack of all trades. Master of none, but I think I am master of one. Me gusta trabajar, estoy en eso. Pero eso tal vez era un altar que tal vez yo había edificado en mi corazón, sin darme cuenta. Y siempre mi esposa me decía, Liliana me decía, pero tienes que pasar tiempo con los niños, tienes que pasar. Y siempre me redarguía. Tal vez nosotros los hombres estamos más concentrados en eso, se nos da por hacer, y nuestras esposas, el que están ahí, nos están llamando la atención, nos dice, esto tienes que hacer. A veces uno lo aprende, como decimos, a porrazos. ¿Quién dice a porrazos? A golpes. Podemos caer en esa idolatría. Porque si nos convertimos en esos trabajólicos, no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para meditar su palabra. No tenemos tiempo para tener comunión con Él. No tenemos tiempo para compartir con nuestros hijos acerca de Dios. Porque el trabajo ocupa toda nuestra energía y cuando queremos disponerlo ya no podemos, nos quedamos dormidos. Podemos tener el dinero como también un trono en nuestro corazón o un altar en nuestro corazón. Me estoy pasando el tiempo, voy a terminar rápido. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colossians 3:5. Avaricia, que es idolatría. Primera de Timoteo 6, 1 Timothy 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En el libro de Romanos, esto quiero, si me permiten, por favor, 5 minutos más. Yo sé que me he pasado. Podemos crear un altar, escuchen, podemos crear un altar
Romanos 12:1. Romans 12:1. Podemos crear un altar para nuestro cuerpo. ¿Ok? Cuerpo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra traducción dice que es vuestro culto de adoración. Que ofrezcamos nuestros cuerpos. Está hablando cuerpos, ¿ok? No está hablando de la mente, del corazón, está hablando de nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Aquí voy a hablar brevemente, mis hermanos, algo que tal vez es un poco más cercano a nuestro diario vivir. En el caso que podamos estar creando un altar para nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos describir a nuestro cuerpo? Porque podemos idolatrizar nuestro cuerpo. ¿Okay? Yo sé que en esta área, por ejemplo, nuestras hermanitas, okay, no digo que idolatricen, pero yo sé que hay congregaciones de que a las mujeres de ciertas congregaciones no les permiten que se pinten, que se maquillen, que tengan joyas y que se dejen arreglar el pelo, etcétera, etcétera. O sea que hay un montón de legalismo en la iglesia y es triste. Yo personalmente yo creo que eso no es bíblico. Creo que están tomando las palabras de Dios sin fundamento. Yo creo que no hay nada de malo cuando una hermana se arregla bien, se maquilla. Yo creo que es lindo verlo. ¿Ok? Pero siento de que tiene que ser en moderación, o sea, ¿me entiendes? O sea, todo ser consciente de cómo nos presentamos. Yo creo que eso es muy importante. Y aquí no estoy trayendo pues ninguna regla de cómo debemos de vestirnos, nada de eso, simplemente les estoy compartiendo para que seamos conscientes de que puede existir algo de esto en nuestro corazón y no Dios. Entonces, yo sé de que este es un área muy importante, especialmente en las mujeres. Los hombres a veces parece que no tenemos mucho problema, aunque puede ser posible de que exista también este tipo de altar en uno. O sea, de que seamos conscientes en esa hora, porque esto puede ocupar mucha área en nuestra vida, en nuestros pensamientos, y no les estamos dando el tiempo a Dios realmente como debe ser, porque estamos pensando en esto de mi apariencia y cómo me veo y todas esas cosas. Aunque no es malo entrar en eso, no es malo vestirse bien y gozar de las bendiciones que el Señor nos da. Para los hombres, nosotros los hombres, una de las áreas que uno puede estar edificando un altar, en este caso, es el deporte. Eso era para mí. Para las mujeres es muy posible, pero no tanto. Pero para uno, el deporte. El deporte tiene prioridad. Yo estando pastoreando, hasta hace unos años atrás, para mí era, bueno, el fútbol siempre ha sido atracción y ocupaba muchísimo tiempo para uno, pero para mí, que yo soy que conozco de carros, para mí seguía la Fórmula 1. La Fórmula 1, el campeonato mundial, me gustaba verlo y estaba hasta tarde en la noche, hasta 1, 2 de la mañana, porque lo hacen en diferentes partes del mundo y los veía y me desvelaba en realidad. Y hasta que un día pues me dije, y todo el tiempo que yo pasaba viendo, en vez de utilizarlo en algo más productivo, estaba sentado ahí mirando, porque me emocionaba, porque me gustaba. Entonces, esto sin darme cuenta era un altar que yo tenía. Y lo digo, lo confieso, era un altar que yo tenía. Y eso es lo que hacía. Entonces, el día de hoy, pues ese altar ya no existe. Yo les digo con toda sinceridad.
La Fórmula 1 puede estar funcionando y todo eso, pero ese altar ya no está en mi vida. Puede ser fútbol, puede ser cualquier otro deporte. Puede ser el gym, lo que como dicen, cualquier otro deporte puede estar ocupando un altar, o hemos creado nosotros un altar en nuestro corazón, y el cual nos lleva a invertir nuestro tiempo y nos quita nuestra mente, y Dios no es nuestra prioridad, porque todas esas cosas ocupan el tiempo de que tenemos que disponer para Dios. O sea, no puedo ir al estudio, tengo que ir a practicar esto, tengo que ir a hacer el gym, o sea cual fuere. ¿Me entienden? Por favor, no prestan, no se distraigan, porque por más simple y sutil que sea, tiene poder para uno deslizarlo de a poco y no continuar en esto que el Señor, el significado que Él tiene para nuestras vidas. El otro que puede es de gran importancia, y esto les digo, mis hermanos, porque yo he estado ahí, mi esposa y yo hemos estado ahí, es las fiestas, ¿ok? No me tomen mal, aquí no estoy criticando a nadie, pero si es que las fiestas ocupan un lugar en mi corazón que es más importante que Dios, entonces hemos edificado un altar en nuestras vidas. Y yo les digo de que las fiestas, para nosotros, mi esposa y yo venimos, somos de una cultura en donde la salsa y el baile, todo eso es muy importante. No crean, les estoy diciendo, es un altar que está ahí y usted no se da cuenta. Y tiene tanto poder para jalarnos a uno, que uno, estando ahí, no se da cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Es de que como uno se ha criado en eso, y uno ha sentido el sabor, el sabor del baile. Yo he estado con mi esposa, hemos sido, ¿cómo se llama? Performers. Hemos bailado en clubs con mi esposa, y hemos bailado bailes peruanos que son eróticos, ¿ok? Yo vengo de eso, o sea, los movimientos de la cintura y todas esas cosas, todo eso son bailes eróticos que nosotros lo hemos hecho, y yo entiendo de la atracción que hay en eso, y por lo tanto ocupa en nuestra vida mucho de nuestro tiempo y de nuestro pensar, y sin darnos cuenta hemos creado un altar a esta ídolo, el ídolo del baile. Yo no digo de que bailar es un pecado, ¿okay? Pero cuando dance y baile para Dios, no baile para su cuerpo, porque usted siente el placer en moverse haciendo las figuritas y todo eso del merengue, y salen con la bachata, el requetón, el perreo, ese tipo de baile, la salsa, y todo eso son, ¿me entienden? Esos son los ídolos de este mundo, de este tiempo. En aquellos años de Israel es muy posible que existían también, pero eran parte de toda esa cultura, y los desviaban poco a poco más a esa clase de idolatría, y no a Dios. Entonces, y yo les digo de que danzar es hermoso cuando danzamos para el Señor y lo hacemos. Entonces usted va a decir, entonces usted es un aburrido. Usted no baila, no toma, no fuma, no va a fiestas. ¿Qué clase de vida tiene? Escúchenme. Yo les digo porque yo he estado ahí, porque yo he fumado, he tomado, he bailado. ¿Cuál es el otro? Todas esas cosas, yo he estado ahí. ¿Ok? Y yo les digo que, testimonio, en este momento yo les digo, cuando ya no está en uno, no es que uno sea aburrido,
Cuando uno llega al entendimiento y al conocimiento de la palabra de Dios y usted llega a tener esa comunión con Dios, usted se siente absolutamente completo y usted no tiene necesidad de nada exterior que le pueda a usted cumplir y sentirse lleno, porque usted está lleno ya con su presencia. Lo que pasa es de que no hemos vivido y no hemos experimentado y no hemos sentido la presencia de Dios y lo que causa en nuestras vidas. Cuando llegamos a ese entendimiento, yo les voy a decir, a usted no le falta nada. Usted no está más, y déjeme decir esto, un testimonio claro, ¿ok? Yo no he tenido contacto con mi sobrino por bastante tiempo ya, pero ustedes lo conocen a Samar, al contrario, porque él también, así como yo estábamos en las fiestas, en los clubes, y él tocaba instrumentos y él cantaba todo en el grupo de mi hermano. Pero el Señor lo tocó así. El Señor lo tocó y su vida cambió. Cambió para bien. No es que Él lo haya, que se esté suprimiendo, es Dios haciendo la obra. Y yo le digo, todo esto lo podemos tener nosotros y tener conciencia de que la presencia de Dios es tan hermosa, la presencia de Dios es tan sublime de que ya no queda lugar para ninguna otra cosa, sino su presencia. A pesar que todavía podemos disfrutar de esta vida, podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da, de las cosas materiales que nos da, de tener una hermosa casa, de tener un carro, de manejar, de irnos de vacaciones a algún lado. Podemos disfrutar de todas esas cosas, pero cuando Dios está ocupando el trono en nuestro corazón, ninguna de esas cosas ocupa en el trono en nuestro corazón. No hay ningún altar en mi corazón de ninguno material, solamente Dios. Y podemos vivir en esta vida cumplidos en Él. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Como dije al inicio, en el tiempo de Israel, la idolatría. Y para mí tocó mi corazón tanto el leer todo esto y ver la verdad que ocurrió en aquel tiempo, de que muy pocos de ellos realmente se levantaron y honraron a Dios. Y para mí eso fue que realmente tocó mi corazón. Y en mi comunión con el Señor yo le digo, Señor, aquí estoy, Señor. No seré ningún rey como aquellos hombres en aquel tiempo, pero Señor, aquí estoy para servirte, para honrarte, para glorificarte, Señor, con todo mi corazón. Y Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Que solamente Él sea el que ocupa el trono en mi corazón. Que no haya nada más. A pesar que todavía pueda disfrutar de viendo un deporte, viendo un partido, viendo alguna carrera, pero en ningún momento nada de eso ocupa el trono en mi corazón, solo Dios. Y poder disfrutar en esta vida de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo. Por tu obra perfecta y completa que tú has hecho en nosotros. De que tú nos has sellado con tu Espíritu. Y nos has dado una vida nueva en Cristo. Que la podamos disfrutar aquí, ahora en la tierra. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor, por tu poder que nos ha dado todo lo que necesitamos en esta vida para poder vivir en santidad, en gozo y en paz. Y oro, Señor, para que esto sea manifiesto en cada uno de nosotros.
en todos aquellos que nos escuchan y nos ven, Señor. A todos aquellos que te conocen, que seas una realidad, que tú seas el trono ocupando en su corazón, que no haya ningún otro altar, en el nombre de Jesús. Derribamos todo altar en el nombre de Cristo en nuestras vidas y proclamamos el señorío de Dios, de Cristo Jesús en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.